fin de semana hubo una celebración, esta vez fue del Partido Comunista, que cumplió 103 años. Y para hablar de en qué está el Partido Comunista hoy, cuáles son las proyecciones también a largo plazo, estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Castillo, su secretario general. Un gusto que estés aquí en Muchas gracias, buenos días. Te iba a preguntar sobre el acto que hicieron, esa celebración el sábado, pero ¿qué es ser comunista hoy? Un tema que estuvo presente además en el discurso que tú hiciste ahí. Es verdad, porque hay muchos desafíos, porque hay problemas nuevos y porque es normal que muchos vecinos, muchos compañeros nos pregunten, che, ¿qué es ser comunista hoy? Y a nosotros nos vino muy bien ese desafío, esa pregunta, que además lo habían hecho otros colegas. Me inspiré en algunos colegas que antes del acto nos habían hecho alguna entrevista y nos permitieron ir desarrollando una serie de momentos históricos en la vida del país, en la vida de las trabajadoras y de los trabajadores, y por lo tanto con eso acompasando la vida del Partido Comunista, porque nunca fue fácil ser comunista, dar la cara como comunista en sociedades como la nuestra, sociedades tradicionales, conservadoras, sociedad capitalista, que lo hayamos elegido nosotros, en nuestra sociedad se divide en esas características. Y seguramente tiene que haber sido difícil 103 años atrás dar la cara como comunistas. Muchos de los más grandes, algunos de los que ya no están entre nosotros, nos contaban que en el interior ser señalado con el dedo, mirá, aquel que vaya, es buena gente, pero es comunista. Entonces era objeto de estar medio separado, medio raleado a veces de la sociedad, era el que no tenía fiado, era el que le dificultaba más tener acceso a determinadas cuestiones como el laburo. Bueno, era complejo, pero era también tomar partido en momentos difíciles de la vida del planeta y de nuestro propio país. Otros contextos, otras coyunturas. ¿Hoy es más fácil? No es más fácil, pero vas cambiando desafíos. Vos tenés desafíos nuevos. Y yo mismo ya no soy de la generación esta de que todo hay que decirlo en el menor tiempo posible. 140 caracteres que decíamos que tenían los Twitter antes, no sé cómo se llama, pero tiene una X, no tiene un pajarito ahora. Pero lo cierto es que vos tenés que en muy poco tiempo trasladar una idea, un concepto. Nadie te aguanta un discurso más de 10, 15 minutos. Eso era para Fidel antes o para Ronnie Arismendi en nuestro caso. Bueno, estos son desafíos que traen preocupación más inmediata para la población, nuestras propias compañeras y compañeros. Si vos le mirás a largo plazo, por ejemplo, el tema que seguramente toquemos, seguridad social. Entonces, ¿qué me voy a ocupar yo de la seguridad social si tengo 30 años, 40 años, de aquí a que me jubile, y cuando se va a jubilar se da cuenta que ya no puede ir para atrás en el tiempo y le cambiaron las reglas de juego? Bueno, esto también nos ocurre a nosotros, y al ocurrirte te obliga a tener respuestas nuevas. Ya no es con el mismo formato, no es con el mismo esquema. Cuando salíamos de la dictadura, yo al menos me enojaba mucho, pero nos pasaba a varios camaradas, porque algunos otros compañeros de izquierda nos decían, mirá, ahí van los comunistas, le pusieron el cassette en la cabeza y repiten todo lo mismo como lo... Ay, yo tenía un enojo. ¿No era verdad? No era verdad, pero no era verdad. El problema es que identificaban así lo que era ser un militante disciplinado, ¿no? Cuando vos tenés momentos para debatir adentro de las estructuras orgánicas y ahí discutimos con pasión, confrontamos ideas, pero una vez que tomaste una resolución, salís para afuera a aplicar o a repetir lo que efectivamente coordinaste, ¿no? Claro. Bueno, son cosas que te imponen nuevos desafíos, nuevas respuestas, y que tenés que convocar para que se integren a este espectro, a esta forma de hacer política. Y la consigna que tenían en esta conmemoración, en este cumpleaños, era tomar partido por la esperanza. Sí. ¿Está faltando esperanza que toman esa consigna? Es que nosotros fuimos construyendo en la consigna. Para nosotros las consignas tienen un momento muy particular. Cuando agarramos y elegimos una consigna, preside toda nuestra actividad del año o de una época a veces. Costaba que nosotros asumiéramos autocríticamente en el 2019 la derrota electoral. Anunciábamos que iban a tener consecuencias políticas graves para la población, para los trabajadores, para las trabajadoras, para el pequeño y mediano productor. Y decíamos que no solo había que hacer autocrítica, sino que empezar a pararse y a tomar partido en la situación que estamos, tomar partido por los errores que cometimos, por la necesidad de crecer y desarrollarnos,
pero además para estar en medio de la movilización de la lucha. En aquel momento decíamos, no mire para el costado, digamos, diciendo, no miremos para el costado, miremos lo que nos afronta, no quejándonos. Luego, no mires para el costado y toma partido por la vida, porque estaba la vida en juego en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, capaz que eso puede quedar como una anécdota hoy, pero al mismo tiempo que había un problema sanitario en el planeta y en el Uruguay tenía repercusiones, esto iba afectando al trabajo de las uruguayas y de los uruguayos. Se cerraban los comercios, los negocios, las fábricas, no podías tener las mismas horas de trabajo, había medio horario, teletrabajo, distintas condiciones de vida que se le cambió. Entonces había que tomar partido por la vida, decíamos nosotros, y cómo generábamos instrumentos de movilización. Así nos dimos maña para juntar las firmas contra la LUC, contra la Ley de Urgente Consideración, en medio de esa pandemia y en medio de esa situación, trasladando la solidaridad a las ollas populares o a los merenderos, donde estaban nuestros militantes allí en momentos muy embromados para la sociedad. Y hoy es tomar partido por la esperanza. ¿Por qué? Porque nos ubicamos en la previa de un año electoral. Porque es un momento de síntesis política, es síntesis para el partido de un momento histórico, de rendir cuentas frente a nuestros comunistas y a nuestras compañeras y compañeros, frente a la sociedad, que nos mira a veces incrédulo, a veces no creen efectivamente en nosotros, pero a veces con mucho respeto también y nos hacen sentido. ¿Y la esperanza es el Frente Amplio en este caso o qué es? No tiene expectativa nuestro país y el pueblo que no sea un triunfo de la izquierda en el Uruguay. No hay expectativa. Este gobierno ya se agotó. Le pidió los 5 mejores años de la vida a los uruguayos, lleva 3 años y medio y ya alcanza, ya no precisamos más. Hay 1 año y medio que le quedó de más. No ha dado respuesta como anunciaba que lo iba a dar. Le decía a la gente, al votante, que estaban preparados. Lo que no dijeron para qué. Para gobernar seguramente que no, porque no le está yendo mejor a los uruguayos y a los uruguayas. Porque ha caído el salario, porque hemos perdido trabajo, porque han caído las jubilaciones, porque hay más pobres. Ellos que criticaban tanto los 15 años de gestión del gobierno, ahora ya no hablan más de los 15 años anteriores, porque el último dato estadístico del INE marca que la pobreza comparativamente hoy con el 2019, el último año de gobierno del Frente Amplio, es varias veces mayor. 40.000 pobres más que tienen rostros de niños, de niñas, de adolescentes, porque es allí donde creció más esa situación de pobreza. Entonces, hay pila de problemas, hay una alternativa y nosotros queremos sembrar la expectativa de la esperanza, y la esperanza está desde el lado de un proyecto político como el Frente A. Hay varios temas, hay discusiones internas que todavía están pendientes en el Frente Amplio, algunas se van a dirimir en el plenario, en el Congreso, pero uno de los temas que también estuvo presente en esta conmemoración y también va a estar presente en todo lo que es la discusión de izquierda, tiene que ver con el proyecto de la juntada de firmas, ¿no?, para esta iniciativa contra la reforma jubilatoria, un tema que no hay unanimidad en el Frente Amplio, y costó además en la central sindical llegar a un acuerdo. Ustedes tampoco estaban de acuerdo ni siquiera con el texto que finalmente se quedó aprobado, ¿no?, de la papeleta, digamos. Exacto. Estas cosas son transparentes, por suerte. Las formas de construir la elaboración colectiva tiene que ver con debates, con discusión, con confrontación de ideas. En el seno del movimiento sindical, en el seno de la clase obrera, en el seno de la fuerza política y en nuestro propio partido se generaban distinta circulación de ideas, de propuestas, iniciativas de cuál era la salida mejor. Pero lo que hay que ratificar es que contra esta ley estamos todos unidos. Primero, ninguno de nosotros quiere esta ley porque la ley de reforma a la seguridad social coloca un problema con una visión del gobierno de la derecha en que toma la seguridad social como un costo, lo toma como un problema porque le está dedicando productos del PBI, puntos del PBI para la seguridad social. Es que ese es el rol de cualquier Estado, de cualquier sociedad, proteger, darle seguridad social a quienes no tienen y a quienes lo necesitan. Entonces, pero al tomarlo con ese concepto y su visión arranca desde la comisión de expertos que crea la LUC, comienza a hacer una valoración de contexto, un análisis de la coyuntura que nosotros discrepamos, porque no es eso lo que necesitábamos. Por lo tanto, teje una perspectiva y una propuesta concreta de ley en la cual todo el Frente Amplio y todo el movimiento sindical y los sectores sociales se pusieron en contra. ¿Por qué? Porque al problema de déficit fiscal o necesidad de recurso económico, al único que le
propone que lo costee esos problemas es al trabajador y a la trabajadora, no al que ya está jubilado. Este no es un problema mío que estoy jubilado, un problema de los trabajadores y trabajadoras en la actualidad, que si a mí no me alcanzaba con la jubilación que tengo, o a los que están jubilados no le alcanza la jubilación que tiene, menos le va a alcanzar al trabajador actual, porque en las ecuaciones, en las comparaciones gráficas marcan que van a recibir menos jubilación a la hora de su retiro, porque lo hacen trabajar 5 años más. En vez de a los 60, a los 65 años, bajo el argumento que hay mayor expectativa en la humanidad. A tal punto que parece que una cosa que tendríamos que celebrarla, festejar que la gente tiene más expectativa de vida, parece una culpa ahora, ¿no? Claro. Entonces, por eso estamos en contra y por eso había que tejer alternativa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con... ustedes están apoyando la precandidatura de Carolina Cose en la interna del Frente Amplio, pero ella no se ha expresado todavía, no ha tomado postura. Sí. El resto de los precandidatos, por lo menos en general, ya han tomado postura. ¿Complicaría que no apoye la recolección de firmas en este sentido? ¿Que tome posición en ese sentido? Veremos qué dice ella. ¿Ya saben? ¿Ya han tomado contacto por este tema? Hemos conversado con este tema. El tema, para nosotros, desde nuestro punto de vista al menos, que discrepa obviamente con la de otros, no había necesidad ninguna de salir a expresarse antes que lo hiciera la fuerza política. Porque la candidata o el candidato que resulte electo en las urnas, lo que va a tener que cumplir es con la resolución del Frente Amplio. El Frente Amplio recién resolvió el sábado pasado. Dejar en libertad de acción. Lo que resuelve es dejar en libertad de acción. Y dejar en libertad de acción cuidando los símbolos, decíamos nosotros, cuidando lo que son pertenencia a todo lo Frente Amplio. Es nuestro local central en la calle Colonia, es nuestros comités de base y las coordinadoras, lo son los recursos, pero también son nuestros candidatos y nuestras candidatas, a la cual, independientemente del resultado de las urnas, la elección interna, con el que resulte ganador, vamos a hacer campaña para octubre del 24, y va a ser las reglas de juego que tenemos los frente amplistas. Entonces, yo creo que, a ver, los militantes de izquierda, al menos yo, toda mi vida milité en todas las juntadas de firmas, de plebiscitos o referéndum, pidiéndole a que pensara distinto que yo, firmar para que el pueblo decida. O sea que no sería una complicación la posición que tome Cose. La habilitación democrática es un derecho. ¿Usted va a integrar el comando electoral de la precandidatura de Cose? Mira, lo que ha salido en la prensa no es tan así. A ver. Es obvio que hay un núcleo que lo integramos los sectores que lo apoyamos. En estos días, el que está yendo en nombre del Partido Comunista a ese ámbito de coordinación política soy yo, pero también muchas veces que yo no puedo porque tengo otra actividad en el Parlamento, en el Frente Amplio, va Ana Olivera, la compañera nuestra Ana Olivera. O sea que ahí daban primero el club del Toby, ¿no? 6 o 7 nombres, todos varones, ninguna mujer. Ya las primeras reacciones, ¡ay, alrededor de la candidata! No, ahí están yendo compañeras del Partido Socialista, compañeras de Casagrande, de todos los sectores van compañeras. ¿Cuáles serían los ejes, y con esto tenemos que ir cerrando, de la campaña de Cose a la interna? Para nosotros los ejes tienen que basarse en el programa que estamos construyendo, que se va a definir, ese es un eje. Tiene una característica propia Carolina, que es por eso que nosotros hemos rodeado e impulsado su candidatura, de experiencia en la gestión desde ante el Ministerio de Industria o ahora el gobierno de Montevideo. Tiene su sentido de la ubicación con un proyecto político de izquierda, confronta con lo más negativos del gobierno de la derecha, con propuestas concretas, y para nosotros es la oportunidad que una compañera mujer de las cualidades que tiene Carolina Cose sea presidenta de la República, y así lo dijimos en el acto. Juan Castillo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.